¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas oraciones se sienten impotentes contra la oscuridad? ¿Alguna vez te preguntaste por qué, a pesar de creer en Dios y conocer la Biblia, todavía te sientes derrotado en batallas espirituales? La respuesta es sorprendentemente simple, pero trágicamente pasada por alto. Hay una palabra tan poderosa, tan explosiva, que los demonios literalmente gritan de terror cada vez que se habla, pero la mayoría de los cristianos casi nunca la usan. Imagínese poseer un arma capaz de sacudir el infierno en sí mismo, pero elegir dejarlo intacto, sin usar y olvidado en un estante polvoriento. Eso es exactamente lo que muchos creyentes hacen a diario sin siquiera darse cuenta. El enemigo espera, desesperadamente, que nunca descubras esta verdad. Satanás conoce sus límites. Él puede soportar tus lágrimas, ignorar tus quejas e incluso reírse de tus pensamientos positivos. Pero en el instante en que dices estas tres palabras, está escrito, el agarre del enemigo se rompe. Porque la palabra de Dios no es solo tinta en el papel, es una legislación divina, la espada del cielo. Hoy descubrirás por qué Jesús mismo eligió estas palabras exactas cuando se enfrentan por Satanás en el desierto. Aprenderá a ejercerlos de manera efectiva en su propia vida, contra el miedo, la tentación, la enfermedad y cada asalto espiritual que busca robar su paz. Si estás cansado de sentir espiritualmente derrotado, si has tenido suficientes oraciones sin respuesta, este mensaje es tu punto de inflexión. Quédese conmigo hasta el final, porque lo que aprenderá hoy no solo transformará su vida de oración, transformará su destino. ¿Estás listo para finalmente usar el arma que incluso los demonios temen? Entonces no te muevas. Su avance comienza en este momento. ¿Alguna vez has imaginado que una sola palabra podría hacer que el infierno se temble? Que algo tan pequeño, tan a menudo ignorado en las conversaciones cotidianas, podría ser el arma misma que obliga a la oscuridad a retirarse en silencio? Ahora imagina esto. Si tuvieras una palabra en tus manos tan poderosa, tan cargada de fuego divino, que los demonios ni siquiera podían permanecer en la misma atmósfera cuando se habla, ¿no quieres hablarlo todos los días? La Biblia no. Es solo un libro lleno de poesía e historia antigua. No. Es un tesoro de artillería espiritual. Y ocultos dentro de sus versos, hay frases y declaraciones que sacuden los cimientos del mundo invisible. Estas no son palabras para ser admiradas. Son palabras para ser utilizadas, estratégicamente, intencionalmente y con fe. A lo largo de las Escrituras, Dios no diseñó su palabra solo para reflexionar filosófica. Reveló la verdad con la fuerza de un decreto. Es por eso que cuando un verdadero siervo de Dios abre su boca y habla su palabra con fe, algo agita en el reino espiritual. Los ángeles se acercan. Los demonios retroceden. Las atmósferas cambian. Y sin embargo, a pesar de esta increíble verdad, muchos creyentes ni siquiera se dan cuenta de todo el potencial que llevan con su voz. Lo que debería ser una declaración diaria se ha convertido en un susurro olvidado. Lo que debería ser un estilo de vida se ha reducido a una frase dominical. Pero el reino de la oscuridad nunca olvida. Conocen el peso de una palabra empoderado por Dios. Esto es lo que la mayoría de la gente echa de menos. No todas las palabras son iguales. En el ámbito de la fe, algunas palabras son simplemente información. Otros son activación. Cuando dices, Dios es bueno, estás haciendo una declaración, pero cuando declaras, está escrito, estás invocando toda la autoridad legal del cielo en la tierra. No solo estás hablando desde tu corazón, sino que estás citando del Eternal Covenant. Los demonios no temen las opiniones, no temblaron en la emoción, pero hacen temblar ante la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no solo expone mentiras, las juzga, afiere a través de todas las sombras y obliga a la oscuridad a inclinarse bajo el brillo de la luz divina. Verás, el enemigo no está amenazado por el ruido. No le molesta cuando la gente grita o llora desesperada. Lo que lo aterroriza
Es cuando un hijo de Dios se mantiene firme en la fe y habla lo que Dios mismo ha declarado. Ahí es cuando el miedo agarra el reino del infierno. Ahí es cuando los atormentadores huyen, no porque seas fuerte, sino porque estás alineado. Alineado con la verdad. Alineado con Jesucristo. Alineado con la palabra inquebrantable e inmutable de Dios. Y esa alineación libera poder. No de poder hecho por el hombre, sino santo. El poder nacido en el cielo y de demonios. Y este poder no proviene de tu tono, sino de tu fuente. Entonces, la próxima vez que esté rodeado de miedo, duda o tentación, recuerde esto. No es impotente. No tienes voz. Te han entregado un arma. Ni uno forjado por manos humanas, sino que fue pronunciada por el aliento de Dios. Y cuando hablas, esa palabra en fe, no hablas solo. Todo el cielo está detrás de ti. Todos los frenos del infierno para el impacto. Porque cuando la luz habla, la darkness escucha. Y cuando se declara la verdad, los se disuelven. Este es solo el comienzo de lo que vamos a desbloquear hoy. Así que mantente cerca, porque la siguiente palabra que exploramos es uno que Jesús mismo usó como espada. Hay un momento en el desierto que resuena en la eternidad. Un momento en que Jesucristo, físicamente débil por el ayuno, mentalmente aislado y rodeado de desierto, estaba cara a cara con el propio Satanás. El enemigo no vino con cadenas, sino con palabras, obstinadas, seductoras, engañosas, y sin embargo, con cada frase tentadora que arrojó el diablo, Jesús no gritó, no discutió. Simplemente respondió, está escrito. Esas 3 palabras no fueron solo una respuesta. Eran una espada, afilada, precisa, imparable. En Mateo 4:4, Jesús declaró, está escrito, el hombre no vivirá solo del pan, sino en cada palabra que viene de la boca de Dios. Con eso, el poder de la tentación comenzó a colapsar. Esta no era una frase mágica. No fue un canto religioso. Lo que Jesús hizo fue activar algo eterno. Cuando dijo, está escrito, no estaba expresando una opinión personal. Estaba haciendo cumplir la legislación divina. Es como si mantuviera un pergamino de la ley celestial y dijo, esto ya está decidido. Eso es lo que hace que esas palabras fueran poderosas. Cambian el campo de batalla. De repente, no es tu fuerza de voluntad versus tentación. No son tus sentimientos contra el miedo. Es la palabra eterna de Dios contra cada mentira. Y el diablo no tiene terreno legal para argumentar en contra de lo que Dios ha escrito permanentemente. Piense en esto por un momento. Jesús, que tenía toda la autoridad del cielo, eligió no confiar en el poder espontáneo, sino en las Escrituras. Si el mismo Hijo de Dios alcanzó la Biblia para luchar contra el enemigo, ¿qué dice eso sobre las herramientas que deberíamos estar usando? Demasiados creyentes de hoy entran en la guerra espiritual con las manos vacías. Confían en cómo se sienten, qué piensan o en lo que han escuchado. Pero las emociones no mueven a los demonios. La autoridad lo hace. Y esa autoridad fluye a través de la palabra. Cada vez que declara, está escrito, no solo estás citando, estás lanzando algo. Algo que ya fue declarado en el cielo y ahora se está haciendo cumplir en la tierra a través de tu voz. Ahora vamos a traerlo al mundo real. ¿Estás luchando contra la ansiedad? Digamos, está escrito, no estés ansioso por nada. Filipenses 4:6. ¿Enfrentando la falta? Diga, está escrito, el Señor es mi pastor, no querré. Salmo 23:1. Lidiar con la culpa o la vergüenza. Declare, está escrito, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No esperas que esas cosas sean ciertas. Los estás proclamando porque son ciertos. Esto no es un pensamiento positivo, es la aplicación espiritual. Le recuerdas al infierno la verdad inquebrantable que Dios ya ha hablado. Entonces, aquí está el desafío. ¿Con qué frecuencia usas esta frase? ¿Es parte de tu vocabulario espiritual?
o simplemente algo que has leído de pasada. Porque si Jesús lo usó en el apogeo de la tentación, entonces deberíamos usarlo en el medio del tráfico, en el consultorio del médico, durante momentos de miedo e incluso cuando nadie más está mirando. Está escrito, no es solo una línea de las Escrituras, es una declaración de guerra contra mentiras. Y en el momento en que lo hablas con fe, ya no estás solo en la pelea. Acabas de llamar al ejército del cielo para estar contigo. ¿Y el enemigo? Él sabe lo que viene a continuación. Aclaremos algo en este momento. La Biblia no es solo un documento religioso, y ciertamente no es solo una literatura inspiradora. La Biblia es la autoridad legal, una constitución escrita por el mayor poder que existe. Cada verso, cada palabra, cada comando es un estatuto emitido desde la sala del trono del cielo. Entonces, cuando declaras, está escrito, no estás participando en un debate. Estás emitiendo un veredicto. Estás invocando la última palabra del juez de toda la creación. En un mundo lleno de opiniones cambiantes y ruido emocional, esa frase corta confusión como un rayo a través de una nube de tormenta. Ningún demonio puede discutir con un decreto que ya ha sido estampado con el sello de Dios. Y esto es precisamente porque el enemigo temblora cuando se declara las Escrituras. Porque en el reino espiritual no se trata del volumen, se trata de jurisdicción. El diablo puede ser el acusador, pero la palabra de Dios es la oración del juez. Cuando dices, está escrito, estás sacando el documento que condena cada mentira del enemigo y afirma tu derecho legal como hijo de Dios. No esperas que algo cambie, estás anunciando que ya tiene. Y el reino espiritual debe alinearse en consecuencia, no porque eres ruidoso, sino porque la palabra que hablas lleva la autoridad del autor. Aquí hay un ejemplo. Imagina a un oficial de policía parado frente al tráfico. No tiene la fuerza física para detener un automóvil a toda velocidad, pero cuando levanta la mano con la insignia, los autos se detienen. No por su poder, sino por la autoridad detrás del uniforme. Así es como funciona, está escrito. Puede sentirse débil, no calificado o cansado, pero en el momento en que hablas la palabra de Dios con fe, estás respaldado por todo el peso del gobierno del cielo. No necesitas gritar para ser poderoso, solo necesitas citar la verdad con convicción. Y Satanás sabe que no tiene defensa contra él. Demasiados creyentes todavía están luchando con sentimientos en lugar de las Escrituras. Están tratando de sobrevivir a la tormenta emocionalmente en lugar de hacer cumplir legalmente la paz. Pero la Biblia dice en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que logrará lo que él desea. Eso no es poesía, ese es un lenguaje legal. La palabra está activa, no pasiva. Se mueve, funciona, cumple. Y cuando lo hablas, estás lanzando una fuerza imparable que no puede ser revocada. Es por eso que cada está escrito se convierte en una huelga contra la agenda del enemigo, una espada que corta el engaño. Así que no seas casual con lo que se ha escrito. No trates las Escrituras como una cita motivacional. Es la voluntad documentada de Dios y tiene más peso que cualquier ley terrenal. Cuando dices, está escrito, no solo estás recordando, estás reforzando. Estás parado no solo en creencia, sino en alineación divina. Y con cada palabra pronunciada en la fe, las cadenas comienzan a caer, las mentiras comienzan a desentrañar, y la autoridad de Jesucristo se manifiesta justo donde estás. Ahora, veamos cómo Jesús mismo usó esta táctica, no una vez, sino repetidamente, para silenciar al tentador. Cuando el Rey de los Reyes entró en el campo de batalla de la tentación, no vino con truenos o fuego, vino con las Escrituras. En Mateo 4, Jesús fue tentado 3 tiempos distintos por Satanás, y cada vez su respuesta fue consistente, deliberada y poderosa. Está escrito. Eso no era solo una defensa, era una declaración. Jesús no inventó una nueva estrategia. No confiaba en el carisma, las palabras inteligentes o incluso los milagros celestiales. Llegó directamente a la palabra eterna de Dios
y sacó la verdad. Sin argumento, sin drama, solo autoridad. Y eso solo fue suficiente para silenciar la voz más fuerte del infierno. Deja que eso se hunda por un momento. Jesús, la misma palabra hecha carne, Juan 1:14, eligió citar la palabra escrita en lugar de involucrar al enemigo en el debate emocional. Eso dice algo profundo sobre cómo debemos enfrentar las batallas espirituales. Con demasiada frecuencia, las personas responden al miedo con ansiedad, a dudas con más dudas y tentándose con la fuerza de voluntad. Pero Jesús nos mostró una mejor manera, una forma garantizada. No entretuvo al diablo. Terminó la conversación declarando la verdad, y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Esa repetición no era debilidad, era refuerzo. Un triple golpe legal que dejó al enemigo no hay espacio para discutir. Este ejemplo de Jesús no es solo teológico, es práctico. Tú y yo enfrentamos tentaciones diarias. Tentaciones de comprometer, temer, ceder ante la presión o el desánimo. Y en esos momentos, nuestras emociones no pueden salvarnos. Los sentimientos son inestables. Las circunstancias cambian. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, cuando sigues el ejemplo de Jesús y dices, está escrito, estás eligiendo hablar de la misma fuente que hizo. Y si fuera suficiente para que el Hijo de Dios victara victorioso, entonces ciertamente es suficiente para usted y para mí. Pero aquí es donde ocurre el cambio. La mayoría de las personas no usan la palabra porque no conocen la palabra. Y no saben la palabra porque no la han priorizado. Jesús tenía las escrituras ocultas en su corazón, listo para ser liberado en la batalla. ¿Qué pasa contigo? Si el diablo vino hoy, ¿tendrías un verso listo para pararse? ¿O estarías luchando por algo que decir, esperando que tu sinceridad sea suficiente? Jesús no era solo sincero, sino que estaba armado escrituralmente. Y si modeló esa estrategia, significa que se espera que la sigamos. Entonces, la próxima vez que llegue la tentación, no recurres a tus emociones. No intentes hablar a través de la oscuridad espiritual. De pie como Jesús se puso de pie. Habla como Jesús habló. Está escrito, no es solo una frase sagrada, es un patrón divino. Así es como el cielo derrota al infierno. Y si el que tenía legiones de ángeles a su orden aún decidía hablar la palabra, ¿cuánto más deberíamos? En la siguiente sección descubriremos lo que sucede en el reino invisible cuando hables esa misma frase hoy. Cada vez que declara está escrito, algo invisible cambia, algo violento, algo santo, algo imparable. Es posible que no escuche el trueno en el reino del Espíritu, pero tenga la seguridad. Su voz está cortando la oscuridad como una espada ardiente. Según Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios está viva y activa, más agudo que cualquier espada de doble filo. Eso no es una pelusa metafórica, esa es una realidad divina. Cuando hablas escrituras en la fe, no solo estás repitiendo versos, estás liberando un arma. Y esta arma no se pierde. Se corta, se separa, juzga y destruye las mismas mentiras que los demonios han estado susurrando durante generaciones. Lo que la mayoría de los creyentes no se dan cuenta es que el reino espiritual opera bajo la ley espiritual, y la ley se aplica por la proclamación. Cuando un juez habla, la sala del tribunal no necesita música o drama, solo sus palabras. Del mismo modo, cuando hablas la palabra de Dios, estás haciendo cumplir la ley divina en tiempo real. Los ángeles responden, retiro de demonios. La atmósfera reorganiza. No porque gritaste más fuerte que tus problemas, sino porque alineaste tu voz con el decreto del cielo. La espada del Espíritu, Efesios 6:17, no es decorativa, es letal. Y cuando se dibuja, nunca vuelve a su vaina sin lograr algo eterno. Ahora, imagina tu entorno espiritual como un campo de batalla. El enemigo ha establecido mentiras, tierras de miedo, confusión, enfermedad, tentación.
Muchos intentan de puntillas a través de estas trampas usando silencio, con la esperanza de sobrevivir. Pero aquellos que saben la palabra no caminan, cobran, declaran, está escrito, y cada mina terrestre detona antes de que sus pies toquen el suelo. Ese es el tipo de poder que te han dado, no solo para soportar la guerra espiritual, sino para ganarla. Y no a través del talento o el carisma, sino a través de la verdad. Los demonios no están intimidados por su historia, huyen de la oración, de Dios escrita en sus labios. ¿Todavía no está convencido? Considere esto. El diablo puede soportar el ruido. Él puede soportar la emoción. Incluso puede soportar la mayoría de las oraciones cuando se hablan sin fe ni escrituras. Pero lo que no puede soportar es la palabra viva, que se habla con convicción. Eso es lo que lo atormenta. Eso es lo que le recuerda a su derrota. Cada vez que declaras, está escrito, le recuerdas al reino de la oscuridad que su destino fue sellado en el momento en que Cristo dijo, está terminado. Estás haciendo eco de la verdad eterna, y la verdad, a diferencia de los sentimientos, no se puede negociar o revertir. Simplemente lo es. Y cuando se habla, trae luz que ninguna oscuridad puede comprender. Entonces, la próxima vez que abres tu boca en la batalla, no subestimes lo que sale. No solo te estás animando a ti mismo, estás emitiendo un comando, estás perforando la niebla. Estás balanceando una espada forjada en el cielo y empapadas en la sangre del Cordero. Y con cada declaración, no solo estás sobreviviendo a la tormenta, sino que la estás empujando hacia atrás. En la siguiente sección, exploraremos por qué este nivel de poder rara vez se enseña y por qué muchas iglesias ni siquiera lo mencionan desde el púlpito. Seamos honestos. Muchos púlpitos de hoy suenan más como seminarios de autoayuda que los campos de batalla espirituales. Las iglesias están llenas de discursos motivadores, citas inspiradoras e historias de sentirse bien diseñadas para levantar su estado de ánimo, pero no necesariamente arraigan su espíritu. Y aunque el estímulo tiene su lugar, nunca tuvo la intención de reemplazar la palabra. Verá, la fe no se basa en frases pegadizas. Está construido sobre las escrituras. El tipo que no solo te hace sentir mejor, pero te hace más fuerte. Porque en el día de la batalla, no será una inspiración que silencie al diablo. Será la palabra de Dios declarada con una fe inquebrantable. Aquí está el verdadero peligro. Cuando los creyentes son alimentados con una dieta constante de aliento sin doctrina. Son como soldados que se dan charlas pero no hay armas. Pueden sentirse valientes, pero están indefensos cuando las flechas comienzan a volar. Es por eso que muchos cristianos se sienten abrumados en el momento en que se intensifica la guerra espiritual. Han sido entrenados para sentirse bien, para no defenderse. Y no es así como Jesús entrenó a sus discípulos. Así no es como Pablo instruyó a la iglesia primitiva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios siempre estaba equipado con la verdad antes de ser enviados a la batalla. La espada del Espíritu, la palabra, no es opcional, es esencial. Lamentablemente, muchas iglesias evitan enseñar el poder ofensivo de las Escrituras porque no siempre vende. No atrae multitudes como la predicación de la prosperidad o la serie de entrenamiento de vida moderno. Pero seamos claros, el reino de la oscuridad no está impresionado por su tablero de visión o sus afirmaciones diarias. El infierno no está sacudido por la positividad. Está sacudido por la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es poderosa. Entonces, si una iglesia evita enseñar el uso de está escrito en la oración, en la guerra, en la vida diaria, entonces su gente se queda espiritualmente vulnerable, inspirado, sí, pero no equipado. Es por eso que es tan importante asumir la responsabilidad personal de su crecimiento. No puedes confiar únicamente en lo que se predica desde el escenario. Tienes una Biblia, tienes el Espíritu Santo y tienes acceso a la misma palabra que Jesús usó en el desierto. Entonces, en lugar de esperar un sermón que te arraiga, abre la palabra tú mismo. Memorizarlo. Medita en él.
declararlo. Construye tu verso del arsenal por verso. Porque el enemigo no toma descansos y no puedes permitirte ir a la batalla con una vaina vacía. Su victoria no depende de lo motivado que te sientas, sino de lo preparado que estás. En la siguiente parte, veremos cómo se desarrolla prácticamente esta preparación, cómo usar está escrito en oración y guerra espiritual, con ejemplos que puede comenzar a usar hoy, porque el conocimiento sin acción es solo la teoría, pero las escrituras que se hablan con la fe es una revolución en movimiento. Imagine esto. Estás arrodillado en oración, no rogando, no suplicando, sino declarando, como un embajador real que entrega un decreto del trono. Ese es el poder de usar las escrituras en oración. No vienes a Dios inseguro, esperando que algo se quede. Estás entrando en su presencia con sus propias palabras en tus labios, y el cielo reconoce el sonido. Cuando dices, está escrito, por sus heridas estoy curado. Isaías 53, 5. No estás haciendo una sugerencia, estás invocando un pacto. Estás parado en una promesa que fue comprada con sangre, y le estás recordando al enemigo que tu curación ya estaba asegurada en 1900, la cruz de Jesucristo. Vamos a desglosarlo aún más. Digamos que estás abrumado por el miedo. Puedes llorar, entrar en pánico o pensar demasiado. O puedes abrir la boca y declarar, está escrito, Dios no me ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. 2 Timoteo 1:7. Esa no es una línea motivacional. Ese es un veredicto espiritual. Estás anunciando lo que Dios ya ha decidido, y al hacerlo, realineas tu espíritu, tu mente y tu entorno con verdad. En el momento en que se habla en la palabra en la fe, el miedo pierde acceso legal para atormentarlo. ¿Por qué? Porque la fe habla lo que Dios ha dicho, y el reino del Espíritu obedece. Ahora imagine hacer esto de manera consistente. No solo cuando llega la crisis, sino como una disciplina diaria. Tu vida de oración se transforma. Ya no es un monólogo unidireccional lleno de incertidumbres. Se convierte en una sala de autoridad espiritual. No le estás pidiendo a Dios que se mueva en función de lo desesperado que estás. Estás parado sobre la base de su palabra y diciendo, Señor, lo dijiste, ahora lo estoy declarando. Eso es lo que hace que la oración basada en las Escrituras sea tan diferente. No es una negociación emocional, es una ejecución judicial. En el momento en que la palabra deja tu boca en fe, los ángeles son enviados, demonios dispersos. Las situaciones cambian, porque la voluntad de Dios está siendo hablada, y su voluntad nunca devuelve nula. Isaías 55:11. ¿Quieres ejemplos prácticos? Prueba esto. Cuando te sientas atacado en tu mente, diga, está escrito. Lo mantendrás en perfecta paz cuya mente se queda en ti. Isaías 26:3. Cuando ore por un ser querido, declare, está escrito, cree en el Señor Jesús y serás salvado, tú y tu hogar. Hechos 16:31. Cuando te enfrentas al desánimo, diga, está escrito, la alegría del Señor es mi fuerza. Nehemías 8:10. Estos no son versos aleatorios, son espadas. Y cada vez que las usas no solo estás hablando, es sorprendente. Entonces, a partir de este día, no rezas como una víctima. Ore como un vencedor. Usa la palabra, declararlo, profetizarlo. Deje que sus oraciones se llenen no solo de fe, sino con fuego. Porque cuando rezas las Escrituras, no esperas la ayuda del cielo. Lo estás activando. Y en la siguiente sección, hablaremos sobre cuándo hablar exactamente estas palabras y cómo el tiempo puede ser tan importante como la verdad en la batalla por la victoria. El tiempo no es solo importante en la comedia, es crucial en la guerra espiritual. Saber cuándo hablar la palabra de Dios puede significar la diferencia entre la parálisis espiritual y el avance sobrenatural. Es por eso que la frase está escrita no es algo que almacenas para emergencias.
es un arma que mantienes listo. Cuando la tentación golpea, no dudes. No un diálogo. Hablar. Diga, está escrito, y ataca rápido. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en el desierto. No esperó a que el diablo terminara un monólogo. Interrumpió el guión del infierno con la autoridad del cielo. Porque la palabra correcta, hablada en el momento correcto, trae victoria con precisión divina. Cuando la enfermedad comienza a amenazar a su cuerpo o su hogar, no solo busque medicina, llegue a la palabra, declare, está escrito, por sus rayas estoy curado. Isaías 53, 5. Eso no ignora la realidad, eso lo enfrenta con una realidad mayor. No estás fingiendo que el dolor no está ahí. Estás reconociendo que una autoridad superior ya ha tomado una decisión con respecto a su integridad. La fe no niega los hechos, los anula con la verdad. Entonces, ya sea un diagnóstico, un síntoma o un miedo persistente a la enfermedad, no espere a que crezca. Responda de inmediato, con las Escrituras. ¿Y el miedo? ¿Ansiedad? ¿Opresión que parece arrastrarse por la noche o durante momentos de vulnerabilidad? Fue entonces cuando la mayoría de la gente se siente impotente, pero no lo eres. No cuando tienes la palabra. En el momento en que el miedo me susurra, respondes con, está escrito, el amor perfecto emite miedo. 1 Juan 4:18. Así es como te resistes al enemigo. No intentas razonar con la oscuridad, lo haces con luz, y la palabra de Dios es pura luz. Cada verso que hablas libera voltaje espiritual, que interrumpe las frecuencias demoníacas. No solo estás defendiendo tu paz, sino que la estás haciendo cumplir por un decreto divino. Ahora hablemos de la guerra, del tipo que no solo sucede a tu alrededor, sino en ti. Del tipo que te despierta en medio de la noche, hace que tus oraciones se sientan secas y tu espíritu se sienta pesado. Esos son los momentos en que citar las Escrituras no solo son útiles, es necesario. Diga, está escrito, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. O declarar, está escrito, ninguna arma formada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Estos no son clichés. Estos son martillos en manos de los fieles, aplastando las estrategias del infierno con cada golpe. Así que aquí está la verdad. Nunca hay un momento equivocado para declarar la palabra, pero hay momentos en los que se vuelve absolutamente esencial. En la tentación, la enfermedad, el miedo, la opresión y la batalla espiritual. La palabra es tu primer ataque y tu última palabra. No esperes a que las cosas empeoren. Habla ahora. Declarar ahora. Tome autoridad ahora. Y en la siguiente sección, descubriremos qué activa realmente este poder. No solo las palabras en sí mismas, sino la fuerza detrás de ellas. Tu fe. Hay una gran diferencia entre recitar las Escrituras y creerla. Puede citar 1000 versículos al día, pero si su corazón no está de acuerdo con su boca, todo lo que está liberando es ruido, no potencia. La fe es el motor detrás de la palabra. Sin ella, las palabras son solo sílabas. Pero cuando se hablan con una creencia genuina, se convierten en detonadores divinos. Es por eso que Hebreos 4:2 dice que el mensaje no tiene valor para aquellos que lo escuchan si no está mezclado con la fe. La frase está escrita solo tiene autoridad cuando proviene de un corazón que está completamente convencido de que Dios significa lo que dice. Imagínelo así. 2 personas dicen las mismas palabras. Por sus rayas, estoy curado. Uno lo dice por miedo, esperando que funcione. El otro lo dice con audacia, sabiendo que ya está hecho. ¿Adivina cuál mueve el cielo? Así es, el que cree. Dios responde no al ruido, sino a la fe. Los demonios no huyen solo porque escucharon las Escrituras. Huyen porque la persona que lo habla, lo cree. Esa creencia, esa convicción interna, es lo que sacude el reino del Espíritu. Es lo que requiere un verso de ser una cita para convertirse en un arma. La fe no es un accesorio a la palabra,
Es la fuerza que hace que la palabra sea efectiva. Vamos a profundizar. Marcos 11:23 nos dice que quien hable a una montaña y crea en su corazón que se moverá, se moverá. Observe que no dice quien cita las escrituras más ruidosas, dice que cree. Esto significa que el verdadero campo de batalla no siempre es externo, es interno. La guerra es a menudo entre las orejas y detrás de las costillas. Está en tu mente y en tu corazón. Entonces, antes de tratar de hablar la palabra con autoridad, pregúntese, ¿creo lo que voy a decir? Porque si lo haces, todo el cielo está detrás de él. Pero si no lo haces, tus palabras pueden golpear el aire, pero no al enemigo. Así es como construyes ese tipo de fe. Sumérgete en la palabra diariamente, no solo para el conocimiento, sino por la relación. La fe viene escuchando y escuchando por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Eso significa que no solo lo lees, lo absorbes, meditas en eso, lo hablas en voz alta. Lo dejas hacer eco de tu espíritu hasta que tu duda se ahoga. Y cuanto más se convierta en parte de ti, más tus declaraciones llevarán peso. Luego, cuando digas, está escrito, no será una esperanza, será un martillo, un golpe directo a las puertas del infierno, impulsado por la confianza en Jesucristo. Así que recuerde, el poder de está escrito no está en la frase misma, está en la fe que lo alimenta. Habla la palabra con creencia, no ritual. Declararlo con confianza, no duda. Porque cuando la fe y las escrituras chocan, los milagros ocurren, se ganan batallas, y el enemigo no tiene más remedio que retirarse. Y a medida que abordamos la revelación final, todo se reduce a una pregunta simple. Si Jesús usó esto todos los días, ¿por qué no? Envolvemos esto con la pregunta más apremiante de todas. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra hizo carne, se usó está escrito, como su arma diaria, ¿por qué no la usamos? ¿Todos los días? Jesús no lo estaba haciendo para impresionar a nadie. No estaba actuando para una audiencia. Lo hizo porque sabía que el reino espiritual responde a una cosa: la verdad, no talento, no esfuerzo, verdad. Y si el Rey de la Gloria dependía de las Escrituras para combatir la tentación, la victoria asegurada y la autoridad de comando, ¿qué excusa tenemos para ignorarla? La palabra no es opcional, es esencial. No está reservado para los predicadores, es para cada creyente. Así que aquí está la apelación. No permita que pase un solo día sin declarar, está escrito. No esperes el domingo, no esperes la crisis. Habla cuando te despiertes. Habla cuando el miedo intenta arrastrarse. Pídalo sobre tus hijos, sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas, sobre tus emociones. La palabra de Dios no es pasiva, está viva. Y cada vez que lo declaras con fe, estás liberando el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso no es exageración. Eso es Efesios 1:19-20. Te han dado acceso al poder que los ángeles respetan y los demonios temen. Pero solo se mueve cuando lo hablas. No necesitas un título de seminario para hacer esto. No necesitas memorizar toda la Biblia. Ni siquiera necesitas entender hebreo o griego. Todo lo que necesitas es un verso, un momento y una chispa de fe. Eso es suficiente para derribar una fortaleza. Suficiente para silenciar al acusador. Suficiente para cambiar la atmósfera en su hogar. El poder no está en tu personalidad, está en tu posición como hijo de Dios. Cuando hablas su palabra, no estás solo. Estás respaldado por su nombre, su sangre y sus promesas. Y ninguna fuerza en el infierno puede apoyarse en esa combinación. Entonces te preguntaré de nuevo, si Jesús usara está escrito, ¿por qué no lo harías? ¿Por qué dejar un arma tan intacta? ¿Por qué intentar ganar batallas con tus manos cuando el cielo ha colocado una espada en tu boca? La verdad es que tienes todo lo que necesitas para vivir en la victoria. No solo sobrevivir, sino superarse.
Pero eso solo sucede cuando involucras la palabra, cuando la crees y cuando la declaras. El enemigo espera que te quedes en silencio. El cielo está esperando que hables. Así que abre la boca y deja que la palabra salga como fuego. Este no es el final de la conversación. Es el comienzo de una nueva disciplina diaria. Haz que la palabra, tu arma, deje que se escriba, se convierta en su himno. Y mira lo que Dios hace cuando finalmente usas lo que Jesús ya modeló. El poder siempre ha estado allí, ahora es tu turno de liberarlo. Ahora dime, ¿por qué crees que tantos creyentes ignoran el arma más poderosa que les han dado? ¿Alguna vez has usado "está escrito" en tus batallas y qué pasó cuando lo hiciste? Quiero escuchar tu historia. Deja tu experiencia o tus pensamientos en los comentarios ahora mismo. Convirtamos este video en una comunidad de fe, donde los testimonios provocan avances. Y escuche, no solo mire y aléjese. Si este mensaje agitó algo en su espíritu, presione ese botón de suscripción y encienda la campana de notificación. Debido a que los próximos videos que estamos lanzando revelarán aún más armas espirituales, secreta que el enemigo espera que nunca te enteres. Y confía en mí, no quieres extrañarlos. Mire el siguiente video que está a punto de aparecer en su pantalla. Está directamente conectado a este y puede ser la clave que desbloquea su próximo nivel de victoria. Este es Marco recordándote. Habla la palabra, cree la palabra y vive la palabra. Te veré en el próximo video. Dios te bendiga.